Una ciudad en el desierto, rica y suntuosa, en la que la cultura y belleza se unen a una vida activa y dinámica. Espléndidos monumentos junto a tiendas y talleres en los que abundan mercancías de todo tipo. Una población cosmopolita y activa. Ofertas para la diversión que atraen a gentes de todas partes. No estamos hablando de Las Vegas, sino de una ciudad antiquísima, Gerasa, cuyos espléndidos restos siguen maravillando a todos aquellos que al visitarla ahora deseen disfrutar, gracias a la imaginación, de un día distinto y excitante de hace 2000 años. Gerasa se encuentra en el corazón de la actual Jordania, muy cerca del Mar Muerto. El espléndido paisaje del que disfrutamos no puede ser muy distinto al del año 129 después de Cristo, en el que situaremos el inicio de nuestra historia. Imaginemos pues que estamos siguiendo un cortejo muy singular, el que acompaña al mismísimo emperador romano Adriano. Adriano era un personaje muy particular. Había heredado de su predecesor, el gran Trajano, que era tío suyo, el imperio más vasto y poderoso de la tierra. Un imperio que Trajano había conducido a su máxima expansión, asegurándole un período de paz y de esplendor. En efecto, a Roma le quedaba bien poco por conquistar, si excluimos el inmenso Oriente. Pero Adriano no era en absoluto una persona dispuesta a vivir de glorias pasadas, y desde los primeros años de su mandato viajó por todo el imperio. No había un solo rincón en el que no hubiera estado. Reforzó las fronteras del oeste, en Britania, donde erigió el célebre baluarte que lleva su nombre. Construyó fortificaciones al norte, a orillas del Rin y del Danubio. De las fronteras africanas se preocupó menos. El inmenso e inhóspito desierto que se extendía al sur de las costas mediterráneas de África garantizaba por sí solo una protección segura. Por consiguiente, el mayor peligro podía proceder únicamente del este, de las fronteras del Imperio de Oriente, de aquellas tierras que a causa de las perspectivas de expansión ligadas al crecimiento del comercio, se habían convertido en una de las regiones más ricas e interesantes del imperio y en las que, desde hacía siglos, un pueblo fuerte y audaz, los partos, era el adversario más irreductible de Roma. Pero fue precisamente con los partos con quienes Adriano firmó una paz aparentemente sorprendente, por la que incluso renunciaba a una parte de los territorios conquistados por Trajano y devolvía las fronteras hasta las orillas del Éufrates. Muy pronto, esta renuncia se revelará sabia e interesada, ya que garantizaba una notable tranquilidad en aquellas fronteras. Pero, ¿por qué tierras tan inhóspitas en apariencia, desérticas y dominadas por la sequía, provocaban tanto interés hasta el punto de que el emperador las visitó en varias ocasiones? Para comprenderlo, deberemos referirnos, como ocurre a menudo en la historia, a problemas estrictamente económicos. Al este, en las zonas ocupadas actualmente por Jordania, Irak, Siria e Irán, confluían las rutas caravaneras más importantes que desde hacía mucho tiempo transportaban productos muy apreciados procedentes de la India, la China y Arabia, que desde aquí pasaban a Occidente y por lo tanto a Roma. Así pues, es fácil intuir por qué precisamente los principales centros de parada y de paso surgieron auténticas terminales, tal como hoy las llamaríamos. Eran ciudades dotadas de todo tipo de comodidades y abiertas para acoger a aquellos mercaderes que por razones de trabajo, pero también a causa de la fatiga, debían detenerse tras un larguísimo viaje para vender, comprar, intercambiar productos e ideas y también para distraerse, divertirse y sin duda gastar a gusto mucho de su dinero. Gerasa, como otras ciudades asiáticas, desde Petra a Palmira, de Éfeso a Saná, había nacido y prosperado precisamente gracias a estas necesidades.
Aunque sus orígenes se remontan al tiempo de los semitas, la ciudad como tal nació en la época de Alejandro Magno, hacia el año 332 a.C. Se convirtió después en un importante centro helenístico, época en la que fue llamada Antioquía junto al Crisórroas, que en griego significa río de oro, pero alcanzó su máximo esplendor después de la conquista romana en el año 63 a.C., y en particular a raíz del desarrollo urbanístico propiciado por el emperador Tiberio. Pero regresemos al año 129 después de Cristo y volvamos con el cortejo que acompaña al soberano turista cuando se dispone a entrar en la ciudad, en la que sin duda será recibido con honores y enorme curiosidad. En este periodo, Gerasa era una de las más ricas y espléndidas de las 10 colonias romanas de Asia, la denominada Decápolis. De hecho, parva simulacra urbis, como decían los romanos. Las ciudades de provincia imitan a Roma. Posiblemente la visita de Adriano a esta zona tenía motivos familiares, además de los de Estado. Su esposa, Julia Domna, era siria, hija de un sacerdote del dios Sol, la divinidad más importante entre las poblaciones del desierto sirio, y sin duda debió sentirse feliz de regresar a los lugares de su juventud. Pero volvamos a Gerasa. Antes de llegar a la puerta que se abría en las fuertes murallas que la defendían, destaca el imponente arco de triunfo, levantado más tarde para conmemorar la visita de Adriano. Es realmente monumental y reproduce el habitual modelo de 3 aberturas. Así pues, entremos nosotros también en la ciudad por la puerta sur, formada por un gran arco central flanqueado por 2 aberturas laterales más pequeñas y adornadas con torres. Toda la estructura está profusamente decorada con nichos, columnas y hojas de acanto esculpidas que dan la apariencia de riqueza que la ciudad mostraba a sus visitantes. La zona que la rodea fue utilizada durante mucho tiempo como mercado y como sede de actividades comerciales e industriales. Incluso en la quietud de hoy, no es difícil imaginar este lugar como centro de encuentro de todos aquellos que pretendieran vender o comprar mercancías o simplemente participar en una vida sin duda activa y frenética. Al igual que en este mercado jordano, los puestos de entonces ofrecían una gran variedad de alimentos procedentes de las granjas del fértil valle del Wadi Jerash, destinados a satisfacer las 3 comidas diarias que los romanos acostumbraban a hacer. En realidad, las 2 primeras, las que hoy llamaríamos desayuno y comida, eran muy frugales y se consumían con rapidez. Pan y queso o un poco de carne fría. La auténtica comida era la cena, compuesta de varios platos y que se prolongaba hasta bien entrada la noche. En la zona suroeste descubrimos grandes almacenes, además de un recipiente de piedra destinado al prensado de aceitunas pertenecientes al siglo III después de Cristo. Un poco más allá, tenemos una espléndida vista sobre el foro que todavía hoy en día es el recinto más espectacular de la ciudad. Su configuración, que se remonta al siglo I después de Cristo, pretendía impresionar al visitante. Se trata de un enorme hemiciclo llamado Plaza Oval, formado por 56 columnas con magníficos capiteles jónicos que soportan un entablamiento que aún hoy se conserva en perfecto estado. El conjunto es muy espectacular y podemos imaginar cuál debía ser su aspecto a la llegada del cortejo imperial, recibido por millares de personas. La plaza permite hacerse una idea de la ordenada estructura urbanística de la ciudad. De ella partía una gran avenida flanqueada por columnas, el Cardum, orientado de norte a sur, que atravesaba toda Gerasa. Otras 2 vías, los decumanos, la cruzaban perpendicularmente y conducían a 2 puentes construidos sobre el río. En el centro del foro se encontraba el tetrápilo, el cual, en época romana, debía estar adornado con una estatua y después fue modificado para ser utilizado como cisterna o fuente. La vía de las columnas, que como ya hemos dicho partía del foro, es sin duda una de las mejor conservadas de todas las ciudades romanas. Magnífica e imponente, mide cerca de 800 metros de largo y atraviesa todo el centro de la ciudad. Esta vía
en otro tiempo sembrada de tiendas y talleres de todo tipo, estaba adornada con docenas de columnas y fue trazada en el siglo I después de Cristo. Un siglo después fue ampliada y las columnas originales, con capiteles jónicos, fueron sustituidas por las que actualmente podemos ver, de capitel corintio. El efecto debía ser realmente imponente si pensamos que en cada cruce había un pedestal formado por 4 piedras, en cada una de las cuales se asentaba una columna sobre la que, a su vez, había una estatua. A lo largo de la calle corría un acueducto construido sobre las columnas que distribuía agua potable a todos los rincones de la ciudad. Si tenemos en cuenta la época y la situación geográfica de la ciudad, a las puertas del desierto, nos daremos cuenta de la eficacia y la riqueza alcanzada por sus habitantes. De hecho, en todas partes se observan restos de fuentes y sistemas de desagüe y alcantarillado muy perfeccionados, como este insólito estanque, adornado con un bajo relieve en forma de delfín que nos permite comprender el esmero que pusieron los constructores de la ciudad para convertirla en algo único, estética y funcionalmente. Casi a media calle se ha descubierto recientemente otro foro o ágora. A esta zona, que al parecer se usó hasta la época bizantina, se accedía a través de una triple puerta de entrada. Estaba rodeada de pórticos y a los lados se encontraba un gran número de tiendas pavimentadas con magníficos mosaicos. En el cruce con el decumano superior se erigió, también en honor a Adriano, otro tetrápilo dedicado a su esposa Julia Domna, sobre el que se alzaba una imponente estatua. Sigamos caminando como auténticos romanos a los que gustaba dar largos paseos charlando y vayamos hasta el Ninfeo, una bellísima estructura semicircular, en realidad una fuente monumental. La construcción estaba ricamente esculpida y adornada por un gran número de estatuas de ninfas. El agua, abundante, caía en una pila que en sus orígenes estaba adornada con cabezas de león. De sus bocas salía el agua que alimentaba los canales que recorrían las calles. La técnica hidráulica era extraordinaria y el aparente derroche de agua, bien sumamente valioso en una zona tan desértica, no tenía únicamente fines sociales, sino que también era una demostración de suntuosidad y de riqueza. Un poco más adelante encontramos el templo de Artemisa, un majestuoso monumento que era sin duda el más importante de la Gerasa romana. Dedicado a la diosa protectora de la ciudad, fue construido en época de Adriano, en el siglo II después de Cristo. Desde el propileo, 2 escalinatas ascendían hasta un pórtico que conducía a un patio rectangular rodeado por columnas. El templo estaba situado en el centro de este patio y se llegaba a él subiendo una imponente escalinata que, con un efecto que suponemos soberbio, conducía a la celda sagrada de la diosa, adornada también con un gran número de columnas coronadas por espléndidos capiteles corintios. Para dar una idea de la grandiosidad del monumento, basta pensar que el conjunto cubría una extensión de 34.000 metros cuadrados. Pero también para el ocupado emperador ha llegado el momento de descansar, de modo que dirijámonos a las termas, sin duda, una de las paradas obligadas para todo aquel que visitaba la ciudad. Se dice que a Adriano le gustaba ir a los baños públicos junto con sus súbditos, demostrando así que no eran en absoluto un lugar elitista. De hecho, las termas romanas eran destacados puntos de encuentro y de conversación, y las de Gerasa, dada la naturaleza mercantil de la ciudad, seguramente eran lugares donde se podía conocer gente interesante para los negocios, para hacer relaciones públicas, como hoy lo llamaríamos. Las 2 magníficas termas de la ciudad, que por cierto eran muy confortables y estaban provistas de todo lo necesario para ser un lugar ideal para el cuidado del cuerpo, contaban también con un gimnasio en el que hacer ejercicio y con un patio en el que se practicaban deportes como la lucha, el salto e incluso una especie de balonmolea muy parecido al actual.
Junto a las termas se alza el teatro. Se trata de uno de los dos existentes en la ciudad, hecho que confirma el papel de Gerasa como ciudad particularmente famosa por sus ofertas para la diversión. Este es el pequeño, si bien tenía capacidad para 1.600 espectadores. El otro teatro de la ciudad, mucho más grande, se encuentra hacia el sur. Situado sobre una colina, de espaldas a la plaza oval, se terminó de construir en el siglo II después de Cristo, y su estado de conservación es excelente, hasta el punto de que aún en la actualidad, en ocasión del Festival de Jerash, que se celebra anualmente, se organizan en él magníficos espectáculos. Podía cobijar en 14 filas de asientos unos 5.000 espectadores. Como en otros teatros, aquí se representaban casi siempre espectáculos de variedades y obras satíricas bastante agudas. Los actores, únicamente hombres, se cubrían el rostro con máscaras y se mofaban del avaro, del soldado fanfarrón o del criado ladrón. De hecho, los espectáculos, siempre gratuitos, eran una de las mayores preocupaciones del poder imperial romano. Panem et circenses, comida y diversión, como solía decirse, mantenían al pueblo ocupado y ajeno a los problemas políticos. En este sentido, los espectáculos de la época romana fueron incluso un importante freno a las posibles revoluciones. No debe extrañarnos, pues, que muchos emperadores romanos llegaran a arruinarse para ofrecer al pueblo, cada vez más ansioso de sensaciones fuertes, espectáculos extraordinarios que le excitara y al mismo tiempo le distrajera. Y ni siquiera Adriano escapó a esta política. Es más, se convirtió en uno de sus promotores, si es cierto que, tal como nos recuerdan sus biógrafos, cuando era pretor se gastó la enorme suma de 4 millones de sestercios que su predecesor Trajano le había legado en la organización de espectáculos en su honor. De hecho, Adriano, de espíritu inquieto y romántico, no era tan solo un hábil y sagaz político y administrador, sino también un hombre de versátil ingenio y de refinada cultura. Tanto amó la civilización y el arte dramático griego que llegó incluso a escribir unos delicados y melancólicos versos. El espectáculo es agradable, pero todo el mundo tiene obligaciones, y también Adriano debe someterse a las normas sociales de la época. Entre estas no pueden faltar las obligaciones religiosas. Visitemos, pues, como todo buen peregrino de paso en la ciudad, el templo de Zeus, que domina toda Gerasa. El monumento, construido en el siglo I sobre los restos de un templo de la época helenística, estaba situado junto al Teatro Grande y se llegaba a él por una gran escalinata. Construido en 3 niveles, el templo estaba completamente rodeado por docenas de columnas con capiteles corintios, y en la época de su máximo esplendor debía ofrecer un aspecto realmente imponente. En la actualidad podemos observar lo que queda del altar de la pared norte, allí donde posiblemente Adriano ofreció el máximo sacrificio a la divinidad suprema, Soubet Aurilia, es decir, el sacrificio de un carnero, un cerdo y un toro, un rito que muy pocos podían permitirse. Pero la jornada aún no ha terminado. Cumplidas las obligaciones religiosas, el emperador ya puede dedicarse a actividades lúdicas. Así pues, dirijámonos al hipódromo, donde también en honor al emperador se ha organizado un espectáculo sin duda muy excitante. La arena, de la que por desgracia queda muy poco, debía ser espléndida e inmensa. Aún podemos distinguir los cárceres, es decir, los boxes de salida de los caballos y los asientos de piedra con los indicativos para los 15.000 espectadores que podían llenar sus gradas, ofreciendo un fantástico efecto visual. Sin duda, aquí también debía estar en vigor la ley romana que prohibía por completo las apuestas en juegos de azar. Pero es difícil creer que en una ciudad tan transgresora
el gusto por el juego y las apuestas no alcanzara límites muy elevados. La verdad es que, sin ser comparable a la del Circo Máximo de Roma, también aquí la excitación alcanzaba niveles dramáticos si pensamos que las carreras no se detenían nunca antes de que los participantes hubieran dado 7 vueltas a la arena, ni siquiera cuando algún conductor acababa triturado bajo las ruedas de los carros. Los supervivientes recibían honores de héroe y ganaban sumas enormes. Parece ser que, en Roma, un jinete llamado Diocles se retiró de la arena después de haber acumulado una fortuna de 35 millones de sestercios. Tras el espectáculo en la arena, Adriano habrá disfrutado de una merecida cena antes de retirarse, probablemente en casa del gobernador local, y se habrá dormido profundamente. Asimismo, para Gerasa, la noche cayó lentamente, y el declive de la ciudad fue proporcional al ascenso de Palmira, en Siria, precisamente en el momento en que las rutas caravaneras se desplazaron hacia el este, también en detrimento de la magnífica Petra. Pero pocos decenios más tarde, Gerasa resurgió a la luz con la aparición de una nueva religión, el cristianismo. La ciudad volvió a ser importante en época bizantina, tal como revelan las ruinas de magníficas iglesias. Las primeras, pertenecientes al siglo IV, surgieron en torno a una fuente considerada como milagrosa, situada en el centro de la ciudad. La fuente se encontraba en el patio que constituía el atrio de la catedral. Está situada al sur del Ninfeo y fue edificada con elementos arquitectónicos procedentes de las ruinas romanas, en el lugar en el que se alzaba un antiguo templo dedicado a Dionisos. El edificio cuenta con una puerta ricamente esculpida, perteneciente al siglo II, mientras que las estructuras visibles en la actualidad se han fechado unos 2 siglos más tarde, probablemente del año 365 después de Cristo. La nave central está delimitada por 2 hileras de 12 columnas corintias del período romano y apunta hacia un ábside semicircular en el que se conservan los asientos para el clero. Al oeste de esta zona encontramos la iglesia de San Teodoro, construida en el año 496 después de Cristo. La iglesia, cuyo ábside se conectaba con el atrio de la catedral, conserva 2 capillas, el baptisterio y algunas estancias reservadas al clero. Entre los años 464 y 611 se levantaron otras 11 iglesias, signo de riqueza y de una población numerosa. De entre todas ellas, visitamos el complejo denominado de las 3 iglesias, que se alza junto al templo de Artemisa. La del lado norte es la iglesia de los santos Cosme y Damián, mártires durante el reinado de Diocleciano a comienzos del siglo IV. Tiene 3 naves y aún hoy presenta un magnífico pavimento de mosaico con motivos geométricos o complejas figuras de elementos florales y animales entrelazados, junto a los que aparecen figuras humanas. La iglesia situada en el centro del conjunto es la de San Juan Bautista, construida en el año 531. El ábside se comunicaba directamente con el baptisterio de la iglesia de San Cosme y Damián, mientras que otra estancia, posiblemente la sacristía, estaba unida a la tercera iglesia del complejo, la de San Jorge, perteneciente al año 530 después de Cristo aproximadamente. Tras este periodo feliz, la ciudad fue totalmente destruida por los persas en el año 614. 20 años después sufrió una nueva destrucción de manos de los árabes. Por último, en el siglo XII llegaron los cruzados, los cuales utilizaron muchos de los restos de antiguos monumentos para construir casas y fortalezas. Para la antigua Gerasa era el principio del fin, que se produciría definitivamente en el año 1121, cuando fue arrasada por Balduino II, rey de Jerusalén. A partir de entonces, Gerasa cayó en un largo periodo de olvido que, al igual que había sucedido con otros importantes centros de la región, como por ejemplo Petra, en cierto sentido sirvió para conservarla mejor para la posteridad. De hecho, desde que a comienzos del siglo pasado, un viajero alemán llamado Selzen la redescubrió, la vieja, la mítica Gerasa, parece haber encontrado una nueva vida, desvelándonos los restos de un pasado espléndido e inimitable
y resurgiendo con toda la belleza de sus templos, de sus monumentos, de sus calles, que aun sin los gritos y el tumulto que en otros tiempos las animaron, parecen querer recordarnos su antigua, su bellísima historia.
Una ciudad en el desierto, rica y suntuosa, en la que la cultura y belleza se unen a una vida activa y dinámica. Espléndidos monumentos junto a tiendas y talleres en los que abundan mercancías de todo tipo. Una población cosmopolita y activa. Ofertas para la diversión que atraen a gentes de todas partes. No estamos hablando de Las Vegas, sino de una ciudad antiquísima, Gerasa, cuyos espléndidos restos siguen maravillando a todos aquellos que al visitarla ahora deseen disfrutar, gracias a la imaginación, de un día distinto y excitante de hace 2000 años. Aunque sus orígenes se remontan al tiempo de los semitas, la ciudad como tal nació en la época de Alejandro Magno, hacia el año 332 a.C. Se convirtió después en un importante centro helenístico, época en la que fue llamada Antioquía junto al Crisórroas, que en griego significa río de oro, pero alcanzó su máximo esplendor después de la conquista romana en el año 63 a.C., y en particular a raíz del desarrollo urbanístico propiciado por el emperador Tiberio. Pero regresemos al año 129 después de Cristo y volvamos con el cortejo que acompaña al soberano turista cuando se dispone a entrar en la ciudad, en la que sin duda será recibido con honores y enorme curiosidad. En este periodo, Gerasa era una de las más ricas y espléndidas de las 10 colonias romanas de Asia, la denominada Decápolis. De hecho, parva simulacra urbis, como decían los romanos. Las ciudades de provincia imitan a Roma. Posiblemente la visita de Adriano a esta zona tenía motivos familiares, además de los de Estado. Su esposa, Julia Domna, era siria, Britania, donde erigió el célebre baluarte que lleva su nombre. Construyó fortificaciones al norte, a orillas del Rin y del Danubio. De las fronteras africanas se preocupó menos. El inmenso e inhóspito desierto que se extendía al sur de las costas mediterráneas de África garantizaba por sí solo una protección segura. Por consiguiente, el mayor peligro podía proceder únicamente del este, de las fronteras del Imperio de Oriente, de aquellas tierras que a causa de las perspectivas de expansión ligadas al crecimiento del comercio, se habían convertido en una de las regiones más ricas e interesantes del imperio y en las que, desde hacía siglos, un pueblo fuerte y audaz, los partos, era el adversario más irreductible de Roma. Pero fue precisamente con los partos con quienes Adriano firmó una paz aparentemente sorprendente, por la que incluso renunciaba a una parte de los territorios conquistados por Trajano y devolvía las fronteras hasta las orillas del Éufrates. Muy pronto, esta renuncia se revelará sabia e interesada, ya que garantizaba una notable tranquilidad en aquellas fronteras. Pero, ¿por qué tierras tan inhóspitas en apariencia, desérticas y dominadas por la sequía, provocaban tanto interés hasta el punto de que el emperador las visitó en varias ocasiones? Para comprenderlo, deberemos referirnos, como ocurre a menudo en la historia, a problemas estrictamente económicos. Al este, en las zonas ocupadas actualmente por Jordania, Irak, Siria e Irán, confluían las rutas caravaneras más importantes que desde hacía mucho tiempo transportaban productos muy apreciados procedentes de la India, la China y Arabia, que desde aquí pasaban a Occidente y por lo tanto a Roma. Así pues, es fácil intuir por qué precisamente los principales centros de parada y de paso surgieron auténticas terminales, tal como hoy las llamaríamos. Eran ciudades dotadas de todo tipo de comodidades y abiertas para acoger a aquellos mercaderes que por razones de trabajo, pero también a causa de la fatiga, debían detenerse tras un larguísimo viaje para vender, comprar, intercambiar productos e ideas y también para distraerse, divertirse y sin duda gastar a gusto mucho de su dinero. Gerasa, como otras ciudades asiáticas, desde Petra a Palmira, de Éfeso a Saná, había nacido y prosperado precisamente gracias a estas necesidades.
Gerasa se encuentra en el corazón de la actual Jordania, muy cerca del Mar Muerto. El espléndido paisaje del que disfrutamos no puede ser muy distinto al del año 129 después de Cristo, en el que situaremos el inicio de nuestra historia. Imaginemos pues que estamos siguiendo un cortejo muy singular, el que acompaña al mismísimo emperador romano Adriano. Adriano era un personaje muy particular. Había heredado de su predecesor, el gran Trajano, que era tío suyo, el imperio más vasto y poderoso de la tierra. Un imperio que Trajano había conducido a su máxima expansión, asegurándole un período de paz y de esplendor. En efecto, a Roma le quedaba bien poco por conquistar, si excluimos el inmenso Oriente. Pero Adriano no era en absoluto una persona dispuesta a vivir de glorias pasadas, y desde los primeros años de su mandato viajó por todo el imperio. No había un solo rincón en el que no hubiera estado. Reforzó las fronteras del oeste, en